Les agradecemos por estar siempre conectados con nosotros. Como compartíamos al inicio del programa, en esta ocasión queremos seguir hablando sobre la sabiduría y la parte que nos deja el apóstol Santiago en su carta, específicamente capítulo 3 y los versos que leíamos del 13 al 18. Y en el programa anterior compartíamos con los pastores la parte donde decíamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, haciendo una referencia que este temor tiene que ver con una posición donde nos rendimos, es una reverencia que tenemos para con el Señor, entendiéndose que es rendir mi voluntad a la voluntad del Padre y que la parte del principio no tiene que ver solo con un momento o un lugar, sino que debe ser algo constante en nosotros. Y decíamos que hay fuentes de donde nosotros podemos adquirir la sabiduría. La más importante y la que deberíamos de estar conectados es al Señor. Pero luego el apóstol Santiago nos habla y nos dice que hay otros tipos de sabiduría, porque habla de lo terrenal, de lo animal y lo diabólico. ¿A qué se está refiriendo él en este versículo? En el versículo 15 dice, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La palabra animal es la palabra en griego suchikos, que es algo perteneciente a lo natural, a lo físico, algo que no es espiritual. Es vivir en el dominio, en el ámbito de los sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos percibir. Entonces, creo yo que Santiago está haciendo una división acerca de un conocimiento aplicado que se vuelve sabiduría que puede venir directamente del Espíritu. La fuente es Dios, la fuente es el cielo, la fuente es la palabra de Dios, la fuente es el Espíritu Santo. Pero también hay una sabiduría que podemos adquirir en lo terrenal, la que se origina en el mundo, la que originamos nosotros los hombres. Dios nos ha dado una capacidad como seres humanos para poder pensar, para poder razonar, para poder adquirir conocimiento. Hoy, debido a los avances tecnológicos que nosotros tenemos a través de la computación, del internet, etcétera, esa sabiduría se ha ampliado mucho, ese conocimiento. Hoy tenemos acceso a través de un clic de un internet a poder accesar a mucho conocimiento universal como nunca antes en la historia de la humanidad. Ahí está una sabiduría humana, sabiduría que se puede expresar a través de un conocimiento médico. Quizás no todo lo que nosotros tenemos como ciencia proviene de una fuente espiritual, pero hay un conocimiento médico de personas que en su momento hicieron desarrollo, estudios científicos, investigaciones que han llegado al desarrollar medicinas, procesos, procedimientos, etc. Y entonces cuando alguien es expuesto a esa medicina, a ese tratamiento, al conocimiento de ese doctor, lo que está experimentando es una sabiduría humana. Lo vemos a través de las construcciones, lo vemos a través de los sistemas que el hombre ha establecido, sistemas económicos, sistemas sociales. Sin embargo, eso no asegura que va a estar todo bien, porque la sabiduría que viene del cielo nos asegura, como decíamos en el programa anterior, que nosotros vamos a estar plenos, vamos a poder alcanzar todo lo que Dios ha establecido para nosotros. La sabiduría humana no garantiza eso, es la sabiduría que proviene del hombre. Y en la referencia que usted estaba diciendo al inicio, pastor, también hablaba de la sabiduría diabólica. Esa aún peor, no va a producir nada, absolutamente nada bueno en nosotros. Esa sabiduría diabólica es la que generalmente lleva al hombre a los excesos, a los abusos hacia la humanidad. Por ejemplo, hemos visto en el pasado, en la historia de la humanidad, sistemas de gobierno que trajeron caos al mundo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se originó no solo por una sabiduría humana, sino también podemos ver la evidencia de una sabiduría diabólica aplicada en el exterminio de millones de personas. El hombre por sí no quiere generar tanta destrucción en el mundo. Tendríamos que ir a identificar que hay una fuente diabólica ahí que provocó la muerte de millones de personas. Entonces, ¿de dónde son las fuentes? El cielo, Dios, el Espíritu Santo, la palabra eterna de Dios, el hombre como tal generando una sabiduría y una influencia negativa. Otra influencia externa que es la sabiduría diabólica a la que nosotros nunca deberíamos de tener acceso. Entonces pudiéramos decir que
esta sabiduría del hombre tiene que ver cuando el hombre no tiene una conexión con el Espíritu. Y de alguna forma pudiera ser cuando no ha recibido al Señor en su corazón y por tanto el Espíritu Santo no mora en él. Entonces, él está limitado a accionar con lo que él ha tenido acceso. Y de alguna forma, más bien él está en una posición donde la sabiduría diabólica pudiera venir a tomar control sobre él y de alguna forma estarlo guiando y él no darse cuenta. Ahora, por naturaleza somos creados con una sabiduría. O sea, por naturaleza, como seres humanos, tenemos un índice de sabiduría. Hoy se conoce como IQ, una evaluación de la capacidad que nosotros tenemos de aprendizaje, de percibir, de aprender, de desarrollar y de aplicar las cosas con mayor velocidad. Hay espectros mayores, espectros menores. Entonces vemos a grandes científicos, vemos grandes pensadores. Hay sistemas humanos que captan talento, ven el talento del niño con ciertos test y exámenes que le hacen de pequeño y empiezan a valorar su capacidad de aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ver con sabiduría también. Entonces los desarrollan en un perfil, encuentran las diferentes áreas en las que ellos pueden desarrollarse de mejor manera desde pequeños y los llevan a niveles increíbles, pues hasta donde pueden llegar con el entrenamiento. Eso es natural. Ahí es parte del conocimiento del ser humano que ha encontrado medidas. Por ejemplo, estaba leyendo un poco, en el tiempo de Moisés se hizo un preescolar, digamos, donde entraban los niños de príncipes de otras naciones y eran enseñados en Egipto, en artes de la guerra, matemáticas, y los sacaban hasta que ya salían, digamos, preuniversitarios en este tiempo. Porque los egipcios entendieron de que la sabiduría era una riqueza. Y para tener paz con algunos países, ellos instruían a su próxima generación. Era un tipo de universidad que empezaba de preescolar hasta un nivel, digamos, preuniversitario en cuanto a la edad. Pero transmitían conocimiento y los entrenaban. Eran gente muy sabia y entendido en ese sentido. Evidentemente ahí no está la guianza del Espíritu Santo. Son temas de que en nuestra creación Dios nos permitió a nosotros tener ámbito de desarrollo. En algún momento la diabólica, que la diabólica la podemos ver fácil, es la que está contraria a Dios. Así es sencillo, para no confundirse mucho. La diabólica está contraria a Dios. Hay sabiduría terrenal, pero muchas veces Satanás se aprovecha de la sabiduría terrenal para volverla en contra de Dios. Y es donde hablamos de algunos descubrimientos que ha tenido la civilización, que se ha ocupado para matar gente, exterminar las bombas y todo lo que nosotros conocemos hoy. Entonces, de alguna manera, no fue la intención inicial, pero sí fue pervertida. ¿Por qué? Porque el ser humano, dentro de su estar apartado del Señor, es fácil ser influenciado por esta sabiduría diabólica y volverla en contra de Dios. ¿Qué quiero decir? Hay sabiduría terrenal que se puede volver diabólica. ¿Por qué? Porque no se usa para el precepto divino, sino que se usa en contra de Dios. ¿Por qué se pervierte? Porque no hay una conexión con Dios. Entonces, hay algunas características de la sabiduría terrenal. Pues, en primer lugar, no ha sido regenerada por Dios, como usted decía hace poco. Lo segundo, actúa de manera meramente carnal. Lo tercero, no conoce la palabra de Dios. Lo cuarto, lo hace a su manera, es independiente. Y lo escribió que no tiene la mente de Cristo. Pablo dice, no está cimentado en la mente de Cristo. Entonces, todo eso lo vuelve peligroso. Es como que vos le dejas a un niño una pistola. O sea, el niño lo único que tiene que hacer es apretar el gatillo y la pistola va a disparar. El niño no está listo. Y él puede, de alguna manera, en medio de su poca sabiduría, tomar y, como ha visto en la televisión, ¡pa! Y apretar y el disparo salió. Entonces, esa sabiduría, para haber visto y repetir, en ese momento se volvió peligrosa. Entonces, la sabiduría terrenal, cuando está desconectada de Dios, se puede volver en contra de la misma humanidad, que es lo que ha sucedido. Esa sería la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia por la desconexión. Pero Pablo dijo, yo entendí hoy que todo el conocimiento que adquirí es basura ante el conocimiento de Dios. Pablo logró visualizar el conocimiento humano con la sabiduría de Dios y dijo, esto no se compara. Sin embargo, no lo desechó.
lo usó como una estructura para llegar al pueblo gentil y entender cultura, entender idioma, entender estructuras de gobierno inclusive y saber comunicarse. Aunque existía esa sabiduría en él, ahora él la puso bajo el conocimiento de Dios. Y cuando la sabiduría terrenal la pones bajo el conocimiento de Dios, entonces se explota, entonces se potencializa, pero sobre todo se le dio el rumbo correcto, porque ahora está al servicio del Señor. Por eso, cuando un científico conoce a Cristo y ahora todo su conocimiento lo pone bajo la dirección de Dios, eso va a llegar a dimensiones impresionantes. En la nación judía podemos verlo fluir bajo una sabiduría de un orden superior. ¿Por qué? Porque podemos ver que la mayoría de inventos y las patentes en el mundo, si uno traza y empieza a sacar los nombres y los apellidos y la nacionalidad, la mayoría son judíos. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios en la bendición sobre esa raza está moviéndose, lo podemos ver tangiblemente. Entonces cuando ese conocimiento humano yo lo uno, o sea, lo pongo bajo la cobertura de la sabiduría divina, eso se va a potencializar. Por eso, usted que es ingeniero, ambos son ingenieros industriales, cuando vinieron a Cristo y empezaron a conocer la sabiduría de Dios, automáticamente ustedes ya no fluyen solamente en el conocimiento de la universidad, sino que ahora el Espíritu Santo sobre ese conocimiento le revela nuevas cosas, potencializando su capacidad como ingeniero. Y lo hemos visto pasar en muchas personas cuando ven diseños que antes no lograban ver. Pero ahora, bajo el conocimiento humano y el diseño divino que fluye encima, ahora se hacen maravillas. Yo recuerdo una frase que dijo Pasteur, el científico francés que inventó el proceso de pasteurización. Él dijo, poca ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos regresa a Dios. Cuando nosotros logramos combinar la sabiduría humana, pero con el entendimiento de un conocimiento divino, se pueden lograr muchísimas cosas poderosas. Hay muchas personas que están adquiriendo mucha sabiduría humana, mucho conocimiento científico, pero que al final se dan cuenta de que ese conocimiento científico lo ha llevado a una revelación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque al final la sabiduría humana puede ser buena cuando nosotros nos conectamos a la fuente que es Dios. Pero como lo decía el pastor Vladimir también, la sabiduría humana puede llegar incluso a ser una sabiduría diabólica cuando nos conectamos a la fuente contraria, que es Satanás, el diablo y todas sus potestades. Entonces es muy importante, para ir cerrando este primer segmento, de que nosotros podamos entender fuente, de dónde nos estamos alimentando y hacia dónde nos va a llevar eso. Porque el programa anterior también hablábamos que toda esa sabiduría nos van a llevar a producir un fruto deseado o un fruto no deseado. Y algo importante con lo que estamos compartiendo, y usted que nos está viendo a través de los diferentes medios, es que podamos reflexionar. Y en el caso de la sabiduría terrenal, una de las características prácticas es que actúa a su manera, es decir, nadie lo gobierna, es lo que él piensa, lo que él cree. Que nosotros podamos revisar cómo viene siendo nuestro caminar, y que en el caso de la sabiduría diabólica, una de las características es que es egoísta, es decir, nos pone en un lugar donde pensamos solamente en nosotros, a tal punto que no nos importa la afectación que podamos generar a otros. Y que también nosotros podamos reflexionar qué cosas pudieran estar pasando hoy en nuestro día a día que de alguna manera nos pudieran estar inclinando hacia ese tipo de sabiduría. Pero nosotros después del corte vamos a hablar de la sabiduría divina y cómo nosotros necesitamos revisar que estemos en ese ámbito y cada vez introducirnos en una mayor profundidad en esto. Así que vamos a ir a un corte y regresamos.